Un niño de 8 años le pregunta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Dios. Lo que sucedió después podría hasta hacerte llorar. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. La luz del Mediterráneo se filtraba por las persianas entreabiertas de aquella modesta vivienda en el barrio de Gracia, Barcelona. Alejandro González, un niño de 8 años con enormes ojos marrones y una expresión demasiado seria para su edad, observaba con atención cómo su padre, Ramón, preparaba el desayuno mientras tarareaba una canción que solía cantar su madre. Hacía ya 2 años que Elena, la madre de Alejandro, había desaparecido de sus vidas tras un terrible accidente en la ronda de Dalt. Desde entonces, padre e hijo habían aprendido a vivir con ese vacío que, aunque invisible, ocupaba cada rincón de su hogar. Ramón González no era un hombre de muchas palabras. Veterano del ejército español, había servido en misiones internacionales y guardaba en su interior más batallas de las que su hijo podría imaginar. Sus manos fuertes y ásperas preparaban ahora con ternura los bocadillos que Alejandro llevaría al colegio. «Venga, campeón, que llegarás tarde», dijo Ramón revolviendo el cabello de su hijo mientras le servía un vaso de zumo de naranja. Alejandro asintió, mordisqueando distraídamente su desayuno. En su cabeza daba vueltas la actividad que la maestra Montserrat había anunciado el día anterior: escribir una carta a una persona famosa. Mientras sus compañeros hablaban emocionados sobre futbolistas del Barça y cantantes de moda, él tenía otra idea completamente diferente. «Papá, ¿crees que el presidente Trump lee las cartas que le envían?». La pregunta tomó por sorpresa a Ramón, quien dejó de fregar los platos por un momento. «¿Donald Trump? ¿Por qué piensas en él, hijo?». «La seño Montse nos ha pedido que escribamos una carta a alguien famoso y yo quiero escribirle a él», respondió Alejandro con determinación. «Siempre dices que es un hombre que mira a los ojos y da respuestas sinceras». Era cierto. Ramón admiraba al presidente estadounidense, aunque nunca imaginó que su hijo prestaría tanta atención a sus comentarios políticos. La figura de Trump era polémica en España, pero Ramón veía en él a un líder directo, que no se andaba con rodeos, algo que valoraba enormemente tras sus años de servicio militar. «Bueno, supongo que puedes intentarlo», concedió finalmente. «Pero no te hagas muchas ilusiones, Alejo. Debe recibir miles de cartas cada día». En la escuela, mientras sus compañeros escribían cartas llenas de preguntas triviales sobre fama y dinero, Alejandro permanecía con el lápiz suspendido sobre el papel. La maestra Montserrat se acercó a su pupitre preocupada por su inmovilidad. «¿Necesitas ayuda, Alejandro?», preguntó con dulzura. El niño negó con la cabeza y finalmente comenzó a escribir. Las palabras fluían desde lo más profundo de su corazón. «Estimado señor presidente Trump, me llamo Alejandro González y tengo 8 años. Vivo en Barcelona, España, con mi papá. Mi mamá ya no está con nosotros porque tuvo un accidente hace 2 años. Mi profesora nos pidió escribir a alguien famoso y yo le elegí a usted porque mi papá dice que usted siempre dice la verdad, incluso cuando es difícil. Tengo una pregunta muy importante. ¿Dios realmente escucha nuestras oraciones? Rezo todas las noches para hablar con mi mamá, pero a veces parece que Dios no me está escuchando. ¿Usted cree que las oraciones llegan al cielo? Mi papá es muy fuerte, pero a veces le veo llorar cuando cree que estoy dormido. Yo intento ser fuerte también, pero extraño mucho a mi mamá. Gracias por leer mi carta. Atentamente, Alejandro González». La maestra Montserrat, que había leído discretamente por encima del hombro de Alejandro, tuvo que alejarse para que el niño no notara las lágrimas que se formaban en sus ojos. Aquella carta, en su sencillez, contenía más verdad y dolor que cualquier redacción que hubiera leído en sus 20 años como educadora. Al regresar a casa, Alejandro mostró la carta a su padre. Ramón la leyó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta que amenazaba con asfixiarle. Quiso decirle a su hijo que quizás deberían elegir a otra persona, alguien más accesible, pero la determinación en los ojos de Alejandro le hizo callar. «¿La enviaremos, papá?», preguntó el niño con una mezcla de esperanza y duda. Ramón asintió lentamente. «Sí,
La enviaremos, hijo. Pero recuerda lo que te dije esta mañana. Lo sé, papá. No me haré ilusiones. Interrumpió Alejandro con una madurez impropia de su edad. Aquella noche, después de ayudar a su hijo con los deberes y arroparlo, Ramón sacó la vieja medalla de Santa Elena que le había regalado su difunta esposa antes de su primera misión en el extranjero. La sostuvo entre sus dedos callosos, recordando las palabras que ella solía decirle: «La fe mueve montañas, Ramón. Nunca lo olvides». Con un suspiro metió la carta de Alejandro en un sobre, escribió cuidadosamente la dirección de la Casa Blanca que había buscado en Internet y pegó los sellos necesarios. Al día siguiente, camino al trabajo, la depositaría en el buzón, cumpliendo así la promesa hecha a su hijo, aunque en su interior sabía que las posibilidades de que aquella carta llegara a las manos del presidente estadounidense eran prácticamente nulas. Lo que Ramón no podía imaginar era que el destino tenía preparada una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre, y que comenzaba con aquella humilde carta escrita con letra infantil, cruzando el océano hacia Washington, D.C. Mientras tanto, en Barcelona, los preparativos para una visita oficial del presidente Trump a la ciudad comenzaban a tomar forma. El equipo de seguridad estadounidense inspeccionaba los lugares que visitaría, incluyendo un acto benéfico programado en el emblemático recinto del Palau de la Música Catalana. Nadie sabía aún que este evento se convertiría en el escenario de un encuentro extraordinario entre un poderoso mandatario y un niño cuya pregunta sincera sobre la fe y el duelo resonaría mucho más allá de las ornamentadas paredes del histórico edificio. Las semanas pasaron sin novedad en el pequeño apartamento de la familia González. Alejandro había dejado de preguntar por su carta y Ramón respiraba aliviado, creyendo que el tiempo había hecho su trabajo y que su hijo se había olvidado de aquella ocurrencia. La primavera barcelonesa estaba en su apogeo. Los plátanos de sombra de las calles de l'Eixample desplegaban su verdor, mientras la ciudad bullía con la actividad propia de una metrópolis mediterránea. Como cada mañana, Ramón dejó a Alejandro en el colegio antes de dirigirse a la empresa de seguridad donde trabajaba desde que dejó el ejército. «Pórtate bien, ¿eh? Pasaré a recogerte a las 5», se despidió, besando la frente de su hijo. Alejandro asintió y corrió hacia el patio donde sus compañeros ya jugaban antes de que sonara la campana. Fue un día como cualquier otro, hasta que la directora del centro, doña Mercedes Vilaplana, apareció en la puerta de su clase justo después del recreo. «¿Alejandro González?», preguntó con una expresión indescifrable. «Acompáñame a dirección, por favor». Un murmullo recorrió la clase. Ser llamado a dirección nunca era buena señal. Algunos niños soltaron risitas maliciosas mientras Alejandro, confundido y ligeramente asustado, seguía a la directora por los pasillos adornados con trabajos escolares. Para su sorpresa, al entrar en el despacho, encontró a su padre sentado junto a un hombre trajeado que no conocía. Ramón tenía una expresión que Alejandro nunca había visto antes, una mezcla de incredulidad y emoción contenida. «Hijo, este señor es Carlos Medina, del Consulado de los Estados Unidos en Barcelona», explicó Ramón con voz ligeramente temblorosa. El hombre se levantó y extendió su mano hacia Alejandro con una sonrisa amable. «Es un placer conocerte, Alejandro. Tengo algo muy importante que decirte». Carlos Medina extrajo de su maletín un sobre con el sello oficial de la Casa Blanca. Lo entregó al niño, quien lo miró como si fuera un objeto de otro mundo. «Tu carta llegó hasta el presidente Trump», explicó el funcionario, «y quiere responderte personalmente». Los ojos de Alejandro se agrandaron, incapaces de procesar lo que estaba escuchando. Con manos temblorosas, abrió el sobre y extrajo una carta con el membrete presidencial. «Estimado Alejandro, tu carta me llegó en un momento en que necesitaba recordar por qué hago lo que hago. Tu valentía al preguntar sobre algo tan profundo me ha conmovido profundamente. Estaré visitando Barcelona la próxima semana para un evento en el Palau de la Música. Me gustaría invitarte a ti y a tu padre a asistir como mis invitados especiales. Allí podré responderte personalmente la importante pregunta que me has hecho. Mi equipo ya ha coordinado los detalles con tu padre. Estoy deseando conocerte, joven Alejandro. Atentamente, Donald J.
Trump, presidente de los Estados Unidos de América. La habitación quedó en silencio mientras Alejandro terminaba de leer. Fue la directora quien finalmente habló, visiblemente emocionada. Es extraordinario, Alejandro. El señor Medina nos ha explicado que entre miles de cartas, la tuya llamó la atención del presidente. Carlos Medina asintió. El presidente Trump estará en Barcelona para un foro económico y un evento benéfico. Ha solicitado específicamente que ustedes asistan al acto en el Palau de la Música, donde tendrá lugar un encuentro privado antes del evento principal. Ramón, aún aturdido, pasó su brazo por los hombros de su hijo. «¿Qué te parece, campeón?», preguntó con la voz cargada de orgullo. Alejandro miró a su padre, luego al funcionario consular y finalmente a la directora antes de responder con una sencillez desarmante. «¿Crees que me responderá de verdad sobre mamá y Dios?». Los adultos intercambiaron miradas conmovidas. Carlos Medina se agachó para quedar a la altura del niño. «El presidente quedó muy impresionado con tu pregunta, Alejandro. Me dijo personalmente que es una de las cartas más sinceras que ha recibido nunca». Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. La noticia se extendió rápidamente por el colegio y pronto algunos medios locales se hicieron eco de la historia del niño barcelonés que había tocado el corazón del presidente estadounidense. Ramón, inicialmente abrumado por la atención, encontró en su vecina Dolores Puig, una jubilada viuda de 70 años, una aliada inesperada. Doña Dolores, como la llamaban en el barrio, se ofreció a ayudarles con los preparativos, incluida la compra de un traje nuevo para Alejandro. «Mi Xavier tenía más o menos tu edad cuando hizo la comunión», comentó la anciana, mientras ajustaba el bajo de unos pantalones azul marino para Alejandro. «Siempre fue un niño especial, como tú». La comparación con su difunto hijo hizo que los ojos de doña Dolores se humedecieran, pero rápidamente recuperó la compostura. «Estarás guapísimo y seguro que el señor Trump quedará impresionado», añadió, dando los últimos toques al traje. La mañana del esperado encuentro, Barcelona amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que mecía las banderas del Palau de la Música. La seguridad en torno al edificio modernista era extraordinaria. Agentes del Servicio Secreto estadounidense y mozos de escuadra acordonaban la zona mientras los invitados comenzaban a llegar. Entre ellos, destacaban por su sencillez Alejandro y Ramón González, vestidos con sus mejores galas, pero visiblemente nerviosos. Fueron recibidos por personal de protocolo, que los condujo a través de pasillos decorados con los característicos mosaicos y vidrieras del Palau. «Papá, ¿y si no le gusto?», susurró Alejandro mientras esperaban en una antesala. Ramón se arrodilló frente a su hijo y ajustó su corbata con ternura. «Serás tú mismo, como siempre. Y eso es suficiente», respondió con convicción. La puerta se abrió y Carlos Medina apareció con una sonrisa. «El presidente está listo para recibirlos», anunció. Con el corazón latiendo desbocado, Alejandro tomó la mano de su padre y juntos entraron en una sala donde Donald Trump, acompañado de un pequeño séquito de asesores y guardaespaldas, los esperaba de pie. El hombre que Alejandro había visto tantas veces en televisión era ahora una presencia real, imponente con su característico cabello rubio y su traje impecable. «Así que tú eres Alejandro, el autor de la carta que me hizo detener todo para leerla», dijo Trump en inglés, que fue inmediatamente traducido por un intérprete. Alejandro, sobrecogido, solo pudo asentir. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El presidente de los Estados Unidos, conocido por su personalidad dominante, se agachó para quedar a la altura del niño barcelonés y le tendió la mano con una sonrisa sorprendentemente cálida. «Tenemos una conversación pendiente, joven, y te prometo que te daré la respuesta más sincera que pueda». El salón de actos anexo al escenario principal del Palau de la Música resplandecía bajo la luz que se filtraba a través de las vidrieras modernistas. Los mosaicos y esculturas que adornaban las paredes parecían observar con curiosidad aquel insólito encuentro entre el hombre más poderoso del mundo y un pequeño barcelonés de 8 años. Donald Trump sorprendió a todos cuando, con un gesto, pidió que los asesores y el personal de seguridad se alejaran para darles privacidad. Solo permanecieron en el círculo cercano
Ramón, el traductor, y Carlos Medina. «Me gustaría hablar con Alejandro», dijo Trump, indicando unas butacas dispuestas en círculo. «Por favor, tomemos asiento». Alejandro se sentó con la espalda recta, tal como doña Dolores le había aconsejado. Sus piernas, que apenas tocaban el suelo, se balanceaban nerviosamente mientras observaba al presidente estadounidense acomodarse frente a él. «Tu carta llegó a mi escritorio en un momento especial», comenzó Trump, hablando despacio para que el traductor pudiera seguirle sin problemas. «Entre informes económicos, documentos políticos y peticiones de todo tipo, encontré tus palabras. Y ¿sabes qué? Dejé todo lo demás para leerla completa». Alejandro escuchaba con atención, asimilando cada palabra traducida. «Me hiciste una pregunta muy importante, quizás la más importante que alguien puede hacer», continuó Trump. «Me preguntaste si Dios escucha nuestras oraciones, especialmente cuando hablamos con las personas que ya no están con nosotros». El presidente hizo una pausa, y por un momento su expresión cambió. La máscara del político dio paso a algo más humano, más vulnerable. «Mi madre, Mary, era una mujer extraordinaria», dijo, sorprendiendo a todos con esta revelación personal. «Me enseñó sobre la fe cuando era un niño no mucho mayor que tú, y cuando ella partió, yo también me pregunté si podría seguir escuchándome». Alejandro, animado por esta confesión, se atrevió a hablar. «¿Y la escucha, señor presidente?», preguntó con la inocencia y la valentía que solo un niño puede mostrar. Trump sonrió, una sonrisa genuina que raramente mostraba en público. «Verás, Alejandro, creo que Dios nos escucha de formas que no siempre entendemos», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «A veces, las respuestas no vienen como un trueno desde el cielo, sino como pequeños momentos, como coincidencias que no son realmente coincidencias». El presidente se inclinó ligeramente hacia adelante. «Mi madre solía decirme que Dios trabaja a través de las personas que pone en nuestro camino. Cuando necesitamos algo, a menudo aparece alguien que nos ayuda, que nos dice justo lo que necesitamos escuchar. Eso no es casualidad, Alejandro. Es como si Dios nos estuviera respondiendo a través de ellos». Ramón observaba la escena con asombro. Este no era el Trump que veía en las noticias, criticado por unos y alabado por otros. Este era un hombre hablando de corazón a corazón con su hijo. «Tu mamá», continuó Trump, «está escuchando tus oraciones. Y aunque no puedes verla o tocarla, su amor sigue contigo. Está en los recuerdos que compartisteis, en las lecciones que te enseñó, incluso en pequeñas cosas como la forma en que sonríes, que quizás has heredado de ella». Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. Nadie le había hablado así de su madre desde el accidente. Los adultos solían evitar el tema, como si mencionar a Elena pudiera romperlo en 1000 pedazos. «Cuando perdí a alguien muy querido», prosiguió Trump, revelando una faceta raramente vista, «aprendí algo importante. El amor no desaparece cuando la persona ya no está físicamente. Se transforma, cambia de forma, pero sigue existiendo. Y esa es quizás la mejor prueba de que Dios escucha, de que hay algo más grande que nosotros». Un silencio cargado de emoción llenó la sala. Incluso los guardaespaldas, entrenados para mantener la compostura en cualquier situación, parecían conmovidos. «Tengo algo para ti», dijo Trump haciendo una señal a uno de sus asistentes. El ayudante se acercó con un estuche de cuero sobrio, pero elegante. El presidente lo tomó y lo abrió frente a Alejandro. En su interior había una Biblia antigua, con las páginas amarillentas por el tiempo, y una encuadernación desgastada pero cuidada. «Esta Biblia perteneció a mi madre», explicó Trump. «La llevaba conmigo en momentos importantes, como cuando asumí la presidencia. Me ha dado fuerza cuando más la necesitaba. Ahora quiero que la tengas tú». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Era un gesto completamente inesperado, un regalo personal que nadie, ni siquiera los asesores más cercanos, habían anticipado. «Señor presidente, no podemos aceptar algo tan valioso», intervino Ramón, visiblemente abrumado. Trump levantó una mano, interrumpiéndolo con amabilidad. «Insisto, mi madre estaría feliz de saber que está en manos de alguien que entiende su verdadero valor». Alejandro recibió el libro con reverencia, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «Gracias»,
Señor presidente, dijo con voz temblorosa, la cuidaré mucho. Lo que ninguno de los presentes sabía era que aquella Biblia contenía más de lo que parecía a simple vista. Entre sus páginas, Mary Trump había dejado notas personales, reflexiones sobre la fe y mensajes de esperanza que su hijo había encontrado consoladores en sus momentos más oscuros. Uno de esos mensajes, escrito décadas atrás, parecía estar destinado a llegar a las manos de Alejandro, pero ese descubrimiento aún estaba por llegar. Por ahora, el niño solo sabía que había recibido un regalo extraordinario de manos del presidente de los Estados Unidos, un hombre que, contra todo pronóstico, había tomado en serio la pregunta de un niño barcelonés sobre la naturaleza de la fe y el misterio de la vida después de la muerte. Señor presidente, interrumpió respetuosamente Carlos Medina, debemos prepararnos para el evento principal. Los invitados están comenzando a llegar. Trump asintió, pero antes de levantarse tomó las manos de Alejandro entre las suyas. Tu valentía al hacer esta pregunta me ha recordado lo que realmente importa en la vida, más allá de la política y los negocios, confesó. Y quiero hacer algo más, algo importante. El presidente se volvió hacia su jefe de gabinete e intercambió algunas palabras en voz baja. El asistente pareció sorprendido, pero asintió y comenzó a hacer llamadas de inmediato. Alejandro, Ramón, dijo Trump dirigiéndose ahora a padre e hijo, quiero invitarlos a acompañarme en el escenario durante mi discurso. Tengo un anuncio que hacer y ustedes son parte esencial de él. Minutos después, mientras cientos de invitados distinguidos llenaban el auditorio principal del Palau de la Música, nadie imaginaba que el discurso previsto para aquella tarde sufriría una transformación radical, inspirada por la carta de un niño de gracia y por la conversación que acababa de tener lugar en una sala anexa. Y así, mientras los asistentes tomaban sus asientos entre murmullos de expectación, Alejandro y Ramón González esperaban entre bastidores, sin saber que estaban a punto de convertirse en el centro de un momento que cambiaría no solo sus vidas, sino las de muchas otras personas. El Palau de la Música catalana rebosaba de personalidades importantes, empresarios, políticos y figuras destacadas de la sociedad barcelonesa ocupaban las butacas de aquel templo modernista dedicado a la música. Las cámaras de los medios de comunicación apuntaban hacia el escenario, donde un podio con el sello presidencial aguardaba la aparición de Donald Trump. Entre bastidores, Alejandro apretaba con fuerza la mano de su padre. La Biblia que acababa de recibir descansaba en una pequeña bolsa que le habían proporcionado, protegida como el tesoro que era. «Tranquilo, hijo», susurró Ramón, aunque él mismo sentía un nudo en el estómago ante la perspectiva de subir a un escenario frente a tanta gente. Un miembro del equipo presidencial les indicó que se prepararan. El protocolo había sido explicado rápidamente. Permanecerían de pie a unos metros del podio mientras el presidente daba su discurso y se acercarían cuando fueran llamados. Las luces del auditorio se atenuaron y un silencio expectante se apoderó de la sala. Los acordes del himno estadounidense precedieron la entrada de Donald Trump, quien apareció en el escenario con paso firme, saludando a la audiencia que se había puesto en pie. Tras los aplausos protocolarios, Trump comenzó su discurso con las habituales menciones a las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos, la importancia de Barcelona como centro económico del Mediterráneo y los lazos históricos entre ambas naciones. Pero entonces, su tono cambió. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me ha tocado profundamente, dijo para sorpresa de los presentes, incluidos sus propios asesores, que intercambiaron miradas confusas. Una historia sobre fe, esperanza y el poder de las preguntas sinceras. El público escuchaba con atención renovada, mientras Trump relataba cómo había llegado a sus manos la carta de un niño barcelonés que le preguntaba si Dios escuchaba sus oraciones para hablar con su madre fallecida. Este joven, continuó el presidente, me recordó lo que realmente importa en la vida. Más allá de acuerdos comerciales y estrategias políticas, está el corazón humano, con sus preguntas fundamentales sobre el amor y la pérdida. Con un gesto, Trump invitó a Alejandro y Ramón a acercarse al podio. Un foco los iluminó mientras avanzaban,
provocando un murmullo de sorpresa entre los asistentes. «Les presento a Alejandro González y a su padre Ramón», anunció Trump, colocando una mano sobre el hombro del niño. Alejandro me preguntó algo que todos nos cuestionamos en algún momento: si nuestras plegarias son escuchadas, especialmente cuando hablamos con aquellos que ya no están físicamente con nosotros. El silencio en la sala era absoluto. Las cámaras enfocaban ahora al niño, cuyo rostro reflejaba una mezcla de timidez y determinación. «Alejandro», dijo Trump agachándose ligeramente, «¿quieres hacer tu pregunta para que todos la escuchen?» El traductor repitió la invitación en español. Alejandro miró a su padre, quien asintió con una sonrisa de aliento. El niño se acercó al micrófono, que tuvo que ser bajado para adaptarse a su estatura. «Quería saber», comenzó con voz temblorosa pero clara, «si Dios escucha cuando rezo para hablar con mi mamá, porque a veces parece que no me oye». La sencillez y la honestidad de la pregunta conmovieron visiblemente a los presentes. Algunas personas se llevaron discretamente las manos a los ojos para secar lágrimas incipientes. Trump volvió a tomar la palabra. «Les confesaré algo que pocos saben», dijo apartándose del discurso preparado. «Cuando perdí a mi madre, Mary, me hice exactamente la misma pregunta. Y a lo largo de los años, he comprendido que las respuestas llegan de formas inesperadas, a través de conexiones humanas, de momentos de paz inexplicable, o incluso a través de circunstancias que inicialmente parecen casualidades, pero que luego reconocemos como algo más». El presidente hizo una pausa antes de continuar. «Inspirado por la valentía de Alejandro, quiero anunciar hoy la creación de un fondo especial que llamaremos Voces de Amor», declaró, provocando un murmullo de sorpresa entre sus propios asesores. Este fondo estará dedicado a ayudar a niños que, como Alejandro, han perdido a seres queridos y necesitan espacios para expresar su dolor, hacer sus preguntas y encontrar consuelo. Las cámaras captaban cada palabra, cada gesto. Los periodistas escribían frenéticamente, conscientes de que estaban presenciando un momento completamente imprevisto en la agenda presidencial. «El fondo Voces de Amor comenzará con una donación personal mía de $1 millón, continuó Trump, y estará dedicado a la memoria de Elena González, la madre de Alejandro, y a todos los padres y madres que siguen amando a sus hijos desde un lugar que no podemos ver, pero que podemos sentir». Un espontáneo aplauso estalló en la sala. Algunos asistentes se pusieron de pie, conmovidos por el gesto inesperado. «Si alguien desea sumarse a esta iniciativa», añadió el presidente, «mi equipo estará disponible después del evento para recibir compromisos de donaciones». Lo que sucedió a continuación sorprendió incluso al propio Trump. Uno tras otro, empresarios y personalidades presentes en el auditorio comenzaron a levantarse, anunciando públicamente sus contribuciones al recién creado fondo. El presidente de una importante cadena hotelera catalana ofreció 200.000 euros. La directora de una fundación cultural prometió apoyo logístico y espacios para programas terapéuticos. Un famoso futbolista del Barça se comprometió a ser embajador de la iniciativa. Alejandro observaba todo con ojos asombrados. Su sencilla pregunta, nacida del dolor más profundo, había desencadenado una ola de generosidad que parecía no tener fin. Ramón, por su parte, luchaba por contener las lágrimas. Ver el nombre de Elena honrado de aquella manera, escuchar cómo el recuerdo de su esposa inspiraba actos de bondad, era abrumador. Cuando el evento concluyó, habían sido comprometidos más de 3 millones de euros para el fondo Voces de Amor. Los medios de comunicación rodearon a Alejandro y Ramón, ávidos por conocer más detalles sobre la historia que había conmovido al presidente de los Estados Unidos. «Alejandro, ¿cómo te sientes?», preguntó una reportera acercando un micrófono al niño. El pequeño miró a su padre buscando orientación. Ramón asintió levemente, dándole permiso para hablar. «Creo que mi mamá está contenta», respondió con sencillez. «Y creo que Dios sí escucha, porque el presidente Trump me escuchó, y ahora mucha gente va a ayudar a niños como yo». Las palabras de Alejandro, transmitidas en directo por varias cadenas de televisión, llegaron a hogares de toda España y pronto darían la vuelta al mundo,
convirtiéndose en un símbolo de esperanza y del poder transformador de la inocencia. La noche había caído sobre Barcelona cuando Alejandro y Ramón regresaron a su modesto apartamento en Gracia. El barrio, con sus calles estrechas y sus plazas acogedoras, parecía ajeno al torbellino mediático que se había desatado tras el evento en el Palau de la Música. Sin embargo, al acercarse a su edificio, notaron que varios vecinos los esperaban en la entrada, aplaudiendo espontáneamente al verlos llegar. Doña Dolores Puig fue la primera en abrazar a Alejandro. «¡Qué orgullosa estaría tu madre, pequeño!», exclamó con los ojos brillantes. «Lo hemos visto todo por la televisión». El gestor de la finca, el señor Ferrer, estrechó la mano de Ramón con inusitada efusividad. «Habéis puesto nuestro barrio en el mapa, hombre, y por una causa tan bonita». Alejandro, exhausto pero feliz, apenas podía mantener los ojos abiertos. El día había sido abrumador, cargado de emociones y experiencias que tardaría tiempo en procesar. Ramón, percibiendo el cansancio de su hijo, agradeció brevemente a los vecinos y prometió charlar con ellos al día siguiente. Una vez en casa, mientras Ramón preparaba un sencillo bocadillo para la cena, Alejandro se sentó en el sofá con la Biblia que Trump le había regalado. La contempló con reverencia, pasando suavemente los dedos por la gastada encuadernación de cuero. «Papá, ¿puedo abrirlas?», preguntó. «Claro que sí, mijo. Es tuya ahora». Con cuidado, Alejandro abrió el libro sagrado. En la primera página había una dedicatoria manuscrita. «Para Mary, con todo mi amor, que estas palabras te guíen siempre». Frederick era la firma del padre de Donald Trump, un testimonio silencioso de amor familiar que había atravesado generaciones. Mientras pasaba las páginas amarillentas, algo se deslizó y cayó sobre su regazo. Un sobre envejecido con la palabra «Esperanza» escrita en una elegante caligrafía. Intrigado, Alejandro lo abrió y extrajo una carta escrita a mano. «Papá, mira esto», llamó a Ramón, quien se acercó secándose las manos con un paño de cocina. Juntos leyeron la carta, datada 50 años atrás. «Mi querido hijo, hay días en que la fe es fácil, cuando todo encaja perfectamente y Dios parece estar justo a nuestro lado, guiándonos con claridad. Pero también hay días oscuros, momentos de duda y dolor en los que su presencia parece distante. En esos momentos difíciles, recuerda esto: el amor nunca desaparece. Puede cambiar de forma, transformarse, volverse invisible a los ojos, pero permanece tan real como el aire que respiramos. Cuando yo ya no esté físicamente contigo, busca mi amor en los pequeños detalles, en el amanecer que tanto me gusta contemplar, en las canciones que solíamos cantar juntos, en ese peculiar aroma a canela que siempre hay en nuestra cocina en Navidad. Y si algún día sientes que Dios no escucha tus oraciones, recuerda que a veces las respuestas llegan a través de extraños, de amigos o de circunstancias aparentemente fortuitas. Mantén tus ojos y tu corazón abiertos, porque Dios trabaja a través de lo ordinario para crear lo extraordinario. Algún día, esta Biblia podría llegar a manos de alguien que necesite estas palabras tanto como tú. Si es así, confío en que Dios guiará su camino hacia ella en el momento perfecto. Con amor eterno. Mamá, Mary». Cuando terminaron de leer, Ramón y Alejandro se miraron en silencio, sobrecogidos por la coincidencia que no parecía ser tal. Era como si Mary Trump hubiera escrito esas palabras específicamente para Alejandro, como si de alguna manera hubiera sabido que, décadas después, un niño de Barcelona encontraría consuelo en su mensaje. «Papá, ¿crees que es una señal?», preguntó Alejandro con voz temblorosa. Ramón, quien siempre había sido pragmático y reservado en cuestiones de fe, sintió una emoción que no podía explicar con palabras. «Creo que hay cosas que no podemos entender completamente, hijo», respondió finalmente, «pero sí, parece que este mensaje estaba destinado a encontrarte». Aquella noche, por primera vez desde la pérdida de Elena, Alejandro durmió profundamente, sin pesadillas ni sobresaltos. La carta de Mary Trump descansaba bajo su almohada, como un talismán contra la oscuridad. La mañana siguiente trajo nuevas sorpresas. El teléfono no dejaba de sonar. Periodistas solicitaban entrevistas.
El consulado estadounidense llamó para coordinar detalles sobre el recién creado fondo Voces de Amor, y la directora del colegio de Alejandro pidió permiso para organizar una asamblea especial, donde el niño pudiera compartir su experiencia con sus compañeros. Entre llamada y llamada, Ramón encontró un momento para sentarse con su hijo a desayunar. ¿Sabes? Estaba pensando en la carta, dijo, untando mermelada en una tostada. Quizás podríamos hacer algo parecido. ¿A qué te refieres, papá? A escribir cartas para otros niños que han perdido a sus padres, compartir lo que hemos aprendido, lo que nos ha ayudado, como una cadena de esperanza. Los ojos de Alejandro se iluminaron ante la idea. ¿Podríamos usar el fondo Voces de Amor para eso?, preguntó entusiasmado. Creo que sería perfecto, asintió Ramón. Hablaré con Carlos Medina para ver cómo podemos estructurarlo. En las semanas siguientes, la vida de los González experimentó una transformación radical. La historia del encuentro entre Alejandro y Trump fue bautizada por los medios como El Milagro de Barcelona, y el fondo Voces de Amor creció exponencialmente, recibiendo donaciones de toda España y eventualmente de otros países. Alejandro, con la ayuda de su maestra Montserrat, comenzó a escribir cartas a otros niños en situaciones similares a la suya. Su sencillez y honestidad conectaban de manera especial con quienes las recibían. No ofrecía respuestas fáciles ni consuelos superficiales, sino que compartía sus propias preguntas, dudas y pequeños descubrimientos. La iniciativa de las cartas se amplió cuando varios niños respondieron y pidieron ponerse en contacto entre sí. Pronto, se formó una red informal de jóvenes que encontraban consuelo en compartir sus experiencias. La maestra Montserrat, conmovida por el impacto de este intercambio, propuso formalizar la red como un programa oficial dentro del fondo Voces de Amor. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su última carta, dirigida a una niña de Sevilla que acababa de perder a su padre, Ramón lo observaba desde el umbral de la puerta. Había algo diferente en su hijo, una serenidad que no había visto desde antes del accidente de Elena. ¿En qué piensas, papá?, preguntó Alejandro percibiendo la mirada de su padre. Ramón sonrió acercándose a él. Pensaba en lo orgullosa que estaría tu madre de ti, de cómo has convertido tu dolor en algo que ayuda a otros. Alejandro asintió comprendiendo. Creo que ella lo sabe, dijo con convicción, y creo que está ayudando a su manera. 3 meses habían transcurrido desde aquel extraordinario día en el Palau de la Música. El otoño barcelonés pintaba de ocres y dorados los árboles del Parc de la Ciutadella, donde Alejandro y su padre paseaban cada domingo por la mañana, una tradición que habían recuperado recientemente. El fondo Voces de Amor se había convertido en una fundación internacional con sede en Barcelona, ocupando un elegante edificio modernista en el Passeig de Gràcia. Ramón, para su sorpresa, había sido nombrado director ejecutivo, un cambio profesional que jamás hubiera imaginado. Su experiencia militar y su posterior trabajo en seguridad le habían proporcionado habilidades organizativas que resultaron ser perfectas para gestionar la creciente fundación. El programa de correspondencia entre niños, iniciado espontáneamente por Alejandro, se había expandido a 7 países y contaba ya con más de 2000 participantes. Psicólogos infantiles de renombre habían comenzado a estudiar los beneficios terapéuticos de este intercambio de cartas, y varias universidades mostraban interés en investigar el fenómeno. Aquella mañana de domingo, mientras compartían un chocolate caliente en un banco del parque, Alejandro parecía inusualmente pensativo. «Papá, he estado soñando con mamá», dijo de repente. Ramón lo miró con atención, esperando que continuara. «En el sueño ella estaba en un jardín muy bonito y me decía que está orgullosa de lo que estamos haciendo», prosiguió el niño. «Me decía que cada carta que escribimos es como una semilla que crece y da frutos». Ramón sintió un nudo en la garganta. Había algo en la forma en que su hijo hablaba de estos sueños que trascendía la simple imaginación infantil. «¿Sabes qué me gustaría hacer?», preguntó Alejandro. «Quiero enviarle un dibujo al presidente Trump para agradecerle todo lo que ha hecho». La idea tomó forma rápidamente. Esa misma tarde, en la mesa del comedor cubierta de lápices de colores y papeles,
Alejandro trabajó concentrado en su obra. No permitió que su padre la viera hasta que estuvo completamente terminada. «Ya está», anunció finalmente, mostrando el dibujo con orgullo. Ramón contuvo la respiración al verlo. Alejandro había dibujado una escena conmovedora. Un niño pequeño, claramente él mismo, tomado de la mano de una mujer de cabello oscuro y sonrisa radiante, que solo podía ser Elena. Ambos estaban rodeados por rayos de luz dorada, como un sol que irradiaba desde ellos. En el cielo del dibujo, una figura que representaba a Mary Trump sonreía junto a otra mujer que Alejandro había identificado como la madre del presidente. En la parte inferior, una inscripción sencilla pero profunda. «Gracias por recordarme que el amor de mi madre está siempre conmigo». «Es precioso, hijo», logró decir Ramón, luchando contra las lágrimas. «¿Crees que le gustará?», preguntó Alejandro con cierta inseguridad. «Estoy seguro de que lo atesorará», respondió su padre con sinceridad. Ramón tomó una fotografía del dibujo y la envió a Carlos Medina, quien se había convertido en un amigo cercano y en el enlace permanente con la administración Trump. La respuesta llegó casi de inmediato. El presidente estaba programando una visita a Europa en las próximas semanas y había expresado su deseo de reunirse nuevamente con Alejandro y Ramón, esta vez en Washington. La noticia de la invitación a la Casa Blanca causó revuelo en el barrio. Doña Dolores organizó una colecta para regalarles maletas nuevas, mientras que la señora Rovira, la farmacéutica, les preparó un botiquín de viaje completo por si las moscas. El director del banco local se ofreció a gestionar el cambio de moneda sin comisiones, y hasta el párroco de la iglesia de Santa María prometió incluirlos en las oraciones dominicales para que tuvieran un vuelo tranquilo. Una semana antes del viaje, un paquete especial llegó al apartamento de los González. Contenía billetes de avión en primera clase, documentación detallada sobre su estancia en Washington y una nota personal firmada por Donald Trump, esperando con ilusión ver el dibujo de Alejandro en persona. La mañana del viaje, mientras esperaban en la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat, Alejandro abrazaba su carpeta con el dibujo original, negándose a separarse de ella incluso durante los controles de seguridad. Ramón, vestido con un traje nuevo comprado especialmente para la ocasión, repasaba mentalmente el discurso que había preparado para agradecer al presidente por todo lo que había hecho por ellos. El viaje transcurrió sin incidentes, y tras aterrizar en Washington, D.C., fueron recibidos por un equipo de protocolo que los trasladó al hotel donde se alojarían, a pocas calles de la Casa Blanca. Carlos Medina los esperaba en el vestíbulo con su característica sonrisa amable. «El presidente está entusiasmado con su visita», les informó. «Ha reservado tiempo en su agenda para una cena privada mañana por la noche». Esa noche, mientras Alejandro dormía profundamente, agotado por el viaje y la emoción, Ramón permaneció despierto, contemplando las luces de la capital estadounidense desde la ventana de su habitación. Recordó la primera vez que había visto a Elena en una cafetería cerca de la universidad y cómo su sonrisa había iluminado la estancia. Recordó el día del nacimiento de Alejandro y cómo Elena había sostenido al bebé contra su pecho, susurrando promesas de amor eterno. «Ojalá pudieras ver esto, mi amor», pensó. «Ojalá pudieras ver en lo que se ha convertido nuestro hijo». Y por un momento casi pudo sentir la presencia de Elena junto a él, como una caricia del viento nocturno, como un perfume familiar en el aire. La cena en la Casa Blanca superó todas sus expectativas. Fueron recibidos con honores normalmente reservados para dignatarios extranjeros. Trump los saludó calurosamente, como si fueran viejos amigos, y los condujo personalmente hasta un comedor privado donde les esperaba una cena especialmente preparada con platos españoles, un detalle que emocionó a Ramón. Durante la cena, el presidente compartió anécdotas personales sobre su madre Mary, historias que nunca había contado públicamente. Habló de cómo ella le había enseñado la importancia de la generosidad y de cómo, a pesar de la riqueza familiar, siempre le recordaba que el verdadero valor de una persona no estaba en su cuenta bancaria, sino en su capacidad para conectar con los demás. Cuando llegó el momento del postre,
Alejandro sacó finalmente su dibujo, cuidadosamente protegido en una carpeta que el director de su colegio le había regalado. «Señor presidente, hice esto para usted», dijo extendiendo el dibujo con manos ligeramente temblorosas. Trump lo tomó y lo observó en silencio durante un largo momento. Sus ojos, normalmente agudos y calculadores, se suavizaron visiblemente. Con una emoción raramente mostrada en público, el presidente se levantó y abrazó a Alejandro. «Este es el regalo más valioso que he recibido en la Casa Blanca», declaró con voz ronca. «Y te prometo que ocupará un lugar de honor en mi despacho». Durante el resto de la velada, los tres conversaron como viejos amigos, dejando de lado protocolos y formalidades. Trump mostró a Alejandro fotografías de su infancia y de su madre Mary, estableciendo paralelismos sorprendentes entre sus experiencias y las del niño barcelonés. Antes de despedirse, el presidente hizo un anuncio inesperado. «He estado siguiendo de cerca el desarrollo del fondo Voces de Amor, y estoy impresionado por lo que habéis conseguido en tan poco tiempo», dijo, dirigiéndose principalmente a Ramón. «He decidido ampliar mi apoyo, no solo financieramente, sino también con mi tiempo personal. Quiero ser embajador oficial de la Fundación y ayudar a expandirla globalmente». El impacto de esta declaración fue inmediato. Al día siguiente, medios de comunicación de todo el mundo recogían la noticia. Donald Trump, conocido por su dureza en los negocios y la política, se comprometía personalmente con una causa dedicada a ayudar a niños en duelo, inspirado por la carta de un pequeño español. La historia, que había comenzado con una simple pregunta escrita en un papel de cuaderno escolar, se había transformado en un movimiento internacional que tocaba corazones y cambiaba vidas. La noche antes de regresar a Barcelona, mientras hacían las maletas, Alejandro se detuvo y miró a su padre con seriedad. «Creo que ahora entiendo, papá», dijo. «¿Qué entiendes, hijo?» «Lo que decía la carta de la señora Mary, sobre cómo Dios a veces responde a través de otras personas. Creo que el presidente Trump fue la forma en que Dios respondió a mi pregunta sobre mamá». Ramón se sentó en la cama, abrumado por la sabiduría que emanaba de aquellas palabras infantiles. «Creo que tienes razón, Alejo», respondió finalmente, «y creo que tú has sido la respuesta para muchos otros niños que tenían las mismas preguntas que tú». De regreso en Barcelona, mientras el avión comenzaba su descenso sobre la ciudad condal, Alejandro miraba por la ventanilla las luces que salpicaban el paisaje nocturno. Sostenía en sus manos la Biblia de Mary Trump, que ahora llevaba consigo a todas partes como un talismán. «Mira, papá», dijo de repente señalando un punto luminoso particularmente brillante. «Esa luz es como mamá, ¿verdad? Aunque está lejos, nos sigue iluminando». Ramón sonrió, emocionado por la metáfora. «Exactamente así, hijo. Su luz sigue brillando en nuestras vidas, y ahora también en las vidas de muchos otros». El avión se posó suavemente en la pista del aeropuerto de El Prat, trayendo a casa a un padre y un hijo transformados por un viaje que había comenzado con una carta y una pregunta, y que había culminado en un movimiento global de esperanza y sanación. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emotiva historia de Alejandro y su padre. Si te ha conmovido este viaje de fe, esperanza y conexiones humanas que trascienden fronteras, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta en este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que tocan el corazón. Cada día traemos nuevas narrativas sobre los vínculos que nos unen y las pequeñas grandes maravillas de la vida cotidiana. ¿Qué te ha parecido el encuentro entre Alejandro y el presidente Trump? ¿Has vivido alguna experiencia donde una simple pregunta cambió todo? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos mañana con otra historia que, como las cartas de Voces de Amor, plantará una semilla de esperanza en tu día.